Buenos días a todos. Vamos a ver un tema importante conocido como hematuria. La hematuria, el abordaje en los niños, es un diagnóstico fundamental para los pediatras y los médicos generales. Por lo tanto, debemos de establecer una manera sencilla y concreta y rápida el abordaje de hematuria. En este contexto, eh, tenemos un aspecto a considerar desde el abordaje de la historia clínica, que es fundamental en cualquier diagnóstico, es si nuestra presencia de sangre en la orina tiene un color de rojo intenso, que generalmente se presenta como una hematuria macroscópica, o si bien es un color atribuido a Coca-Cola diluida de este color, que es una hematuria microscópica. También la hematuria microscópica puede ser hematuria de color rojo, aunque pues obviamente si es microscópica no se va a ver. Bueno, una vez que tenemos definido ese concepto en cuanto al primer abordaje inicial, podemos considerar el siguiente punto. Cuando es rojo intenso, establecemos que nuestro paciente, el problema es a nivel de vías urinarias, ya sea de uretero, vejiga o uretra, o incluso en la lesión en los genitales, tanto de hombres y de mujeres. Una vez que se establece que es rojo intenso, las posibilidades diagnósticas van en tres contextos, en tres sentidos. Una, es la litiasis urinaria. La litiasis urinaria, que tiene como concepto que en el 70% de los antecedentes familiares se encuentra este antecedente. Es decir, si hay en la familia alguien con litiasis urinaria, muy posiblemente hay una posibilidad de que el 70% de los familiares tengan este diagnóstico. Si es así, obviamente, como médico podemos estar en el abordaje y en el historial clínico y preguntar si hay dolor tipo cólico, que además es un dolor, cuando se presenta una litiasis o la presencia de una piedra en las vías urinarias, el dolor es muy intenso, insoportable prácticamente, pero no necesariamente puede presentarse el dolor, principalmente en los niños. Cuando es así, entonces hacemos una relación calcio-creatinina que si es mayor de 0.20, entonces consideramos que el paciente se encuentra con antecedentes de aumento de calcio en la orina, que además del de esa posibilidad que es la más frecuente, pues se pueden encontrar otros causales de litiasis urinaria. En este caso, realizar un perfil de litiasis nos ayudaría a establecer la etiología de la litiasis. Entonces, litiasis urinaria es una de las causas frecuentes de hematuria con color rojo intenso, y generalmente cuando en los niños se presenta hipercalciuria podemos hacer una relación calcio-creatina. Sin embargo, podemos hacer también el aspecto del abordaje del perfil de litiasis urinaria, donde se analizan los diferentes elementos y en base a eso tomar una consideración diagnóstica. Obviamente esto va a establecer la necesidad de realización de ultrasonido renal y en su momento la realización de una urotomografía de vía urinaria simple, en la cual podemos identificar si hay presencia o no de litus urinarios. Por otro lado, también dentro del rojo intenso, pues los antecedentes de lesiones traumáticas nos pueden llevar a presentar tener la presencia de hematuria de color rojo intenso en los niños. Entonces, mediante el historial clínico y el abordaje mediante ultrasonido, pues podemos determinar si hay una lesión traumática, o la simple exploración física que tengamos con nuestro paciente, podemos determinar si este niño tuvo una lesión traumática que esté condicionando hematuria macroscópica de color rojo intenso. También se encuentran las infecciones vías urinarias, que cuando se presentan pues hay una historia clínica que lo soporta, en la cual se presentan fiebre, irritabilidad, dolor a orinar, urgencia urinaria, incontinencia urinaria, y nos puede presentar con la realización de un simple examen de orina aunado a la historia clínica,
pues podemos presentar leucocitos a proteínas hasta creatinina. Obviamente esto nos lleva al diagnóstico de infección de vías urinarias, que por ende pues debe ser abordado como tal desde el punto de vista clínico y además realizar estudios de imagen. No olvidar que cuando se presenta una infección de vías urinarias, pues consideramos a los pacientes la necesidad de realizar un ultrasonido renal, además de evaluar la necesidad de una cistoretrografía y determinar si el paciente tiene o no reflujo hasta un gamagrama urinario. Entonces, también es una causante de una hematuria macroscópica de color rojo intenso, y obviamente desde el abordaje de la historia clínica podemos establecer la etiología de nuestra hematuria en los pacientes. También la ingesta de colorante obviamente nos lleva a tener eh, la presencia o no de hematuria, y generalmente se encuentra rápidamente cuando alguien ingiere un algodón de azúcar o un colorante de rojo intenso, pues puede pintar la orina de ese color, y evidentemente con un simple examen de orina va a estar siempre normal este examen de orina ante la ingesta de un colorante. Es decir, nos va a reportar cero patología o cero indicios de que tenga algún problema renal. Cuando nuestro paciente tiene una hematuria de color Coca-Cola diluida, generalmente la hematuria proviene del riñón, y en ese contexto tenemos que considerar que la realización de un examen de orina pues nos va a ayudar bastante, en la cual podemos encontrar también leucocitos, proteínas y eritrocitos, principalmente eritrocitos. Y aquí podemos hacer la diferenciación también, mandarlo con un patólogo ese eritrocito y observar si esos eritrocitos tienen una forma son dismórficos o tienen una forma normal. Si es una forma normal, pues podemos proceder a que el origen de la hematuria pudiera tener su origen en las vías urinarias y no necesariamente el riñón, ¿ok? Y hacer el abordaje que acabamos de mencionar. Si estos eritrocitos tienen una dismorfia, pues obviamente tenemos que apoyarnos con la historia clínica, además de una creatinina, y considerar las siguientes patologías dentro de una hematuria microscópica, en la cual en ocasiones puede llegar a presentarse como una orina de color de color Coca-Cola diluida, y considerar los siguientes diagnósticos, como son la nefropatía por IgA, que es una patología frecuente en nuestra niñez, que generalmente no tiene dolor, no hay molestia, se presenta hematuria microscópica generalizada, y por ende en estos pacientes, cuando se sospecha nefropatía por IgA, consideramos que los niños, cuando tienen una infección de vías aéreas superiores, la orina se pinta de color Coca-Cola diluida, y nos puede orientar más o menos al diagnóstico. ¿Qué sucede? Que la IgA pues se encuentra en las mucosas, y cuando se presenta una infección de vías aéreas superiores, intestina o algo, puede llegar a presentarse la hematuria cada vez que se presente esta condición, y sospechar formalmente en que el paciente está cursando con una nefropatía por IgA. Ahora, si la controversia existe, bueno, si hay la sospecha de nefropatía por IgA, en algunos abordajes clínicos, si está acompañada de proteinuria, amerita la realización de una biopsia renal, que es uno de los pasos subsecuentes dentro del abordaje de la, de la nefropatía por IgA. Si este paciente no tiene proteinuria, en ocasiones se recomienda no hacer la biopsia. Sin embargo, se ha visto en estudios recientes que pacientes con hematuria sin proteinuria y que se comprobó la neuropatía IgA pudieran en un momento dado desarrollar insuficiencia renal crónica en un futuro. Por lo tanto, es considerable, y considero yo desde el punto de vista muy personal, que cualquier paciente con sospecha de nefropatía por IgA debería tenerse una biopsia renal de base. Ahora, por ahí también se establece la determinación de IgA en sangre. Desafortunadamente es poco sensible y específica. Otro de los aspectos a considerar dentro de la hematuria microscópica es el síndrome nefrítico. Como ya saben ustedes, caracterizado por hematuria, hipertensión arterial
y en ocasiones proteinuria, que a veces se puede presentar como un síndrome nefrótico nefrítico. Entonces la característica principal es edema, eh, hipertensión arterial y hematuria, considerando un síndrome nefrítico, y habría que establecer los posibles diagnósticos. El otro aspecto, principalmente en niñas es la presencia de lupus eritematoso sistémico, que además, cuando se hace un examen general de orina, generalmente va acompañado de eritrocitos, proteínas y hasta leucocitos. Es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar dentro de la hematuria microscópica cuando la pipí cuando es macroscópica y cuyas características es de Coca-Cola diluida. Y por último también el síndrome nefrótico, que está caracterizado por hipercolesterolemia, edema y proteinuria, pero en algunos pacientes con síndrome nefrótico se está agregado también eritrocituria, y cuando es así, obviamente los pacientes generalmente requieren de la realización de una biopsia renal. Obviamente antes de la realización de la biopsia renal tenemos que establecer la relación albumina-creatinina en esos pacientes, ANA, ANKI, anti-DNA, y anticuerpos antifosfolípidos, para determinar si estamos pensando en las etiologías que hemos mencionado anteriormente. Incluso la nefropatía púrgida en niños diagnosticada cuando hay proteinuria en un futuro puede llegar a presentarse como un lupus eritematoso sistémico. Por lo tanto, es recomendable realizar todos los exámenes de laboratorio y enfocados fundamentalmente a la necesidad de una biopsia renal. ¿Por qué en un momento dado la biopsia renal? Porque esta nos pudiera disminuir la posibilidad de bajar la presencia de insuficiencia renal crónica en un futuro. Es decir, por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico, si tenemos una biopsia renal y nos clasifican, le damos tratamiento, la posibilidad de que si la dejemos sin tratamiento un lupus eritematoso sistémico a largo plazo es del 94% de que evolucione falla renal crónica. Sin embargo, con tratamiento, esta posibilidad baja hasta un 10 a un 5%. Entonces, esto es a grosso modo el abordaje de la hematuria en niños. No hay que olvidar la enfermedad de hematuria o hemoglobinuria familiar, donde puede presentarse benigna familiar, que puede estar presente en la hematuria en muchos miembros de la familia, principalmente en papá o mamá, y que esto pudiera constituir una forma hereditaria sin que conlleve la cuestión o el aspecto de una patología en sí, sino simplemente vigilancia junto con la monitorización de la función renal. Bueno, este es más o menos un abordaje sencillo, rápido. Evidentemente faltan algunos aspectos mucho más concretos, específicos y especializados en cuanto a la hematuria, pero si ustedes hacen un abordaje inicial clínico y historia clínica inicial en estos pacientes, entonces podemos considerar que van a tener un diagnóstico adecuado. Entonces, no olvidar siempre la historia clínica es fundamental dentro del abordaje de una patología como esta, que es la hematuria en niños.